¿Qué hola, caballero? No, no me convertí de pronto en Manuel Milanés ni nada por el estilo. La razón por la que llevamos el sombrero alón este día es porque hemos decidido hacer un video especial, sobre todo porque en esta semana específicamente se cumple un aniversario más de la misteriosa desaparición de uno de los personajes más enigmáticos de la historia de Cuba. No tanto enigmático por la manera en la que se comportaba, sino por todo lo que envuelve su desaparición física. Si quieres saber acerca de quién vamos a estar hablando, quédate en este capítulo Detallando con el Gao. A mis espaldas se presentan fragmentos de una conferencia que diera el comandante Huber Matos en el año 2010 a Carlos Alberto Montaner y otros politólogos y figuras políticas del ambiente del exilio cubano. Y sobre todo luego de ver esto y otros videos que me han estado saliendo como por sorpresa en el algoritmo, me hago la siguiente pregunta. Camilo Cienfuegos hubiera sobrevivido al proceso de la Revolución Cubana, se hubiera transformado en el presidente del país o en una figura que rivalizara tanto con Fidel al punto de desplazarlo, o simplemente estaba designado a ser tragado por la revolución que ayudó a formar. Todos sabemos de la popularidad de la que gozaba Camilo Cienfuegos, el hombre de la amplia sonrisa, el sombrero alón, el señor de la vanguardia. Un hombre nacido en el año 1932 que había vivido en Estados Unidos y había sido deportado de los Estados Unidos luego más tarde. Un hombre que tenía fuerte componente ideológico, revolucionario, que había sido fichado en el Buró Represivo de Actividades Comunistas, el BRAC, de Batista durante los años 50 y que de casualidad se había unido a la expedición del yate Granma en México. No confiaba mucho en él porque no tenía entrenamiento de combate, pero que a partir del momento en el que sobrevivió al desembarco y luego al combate de Alegría de Pío y se reunió con Fidel en Cinco Palmas en la Sierra Maestra, bueno, Camilo Cienfuegos se convirtió en un hombre excepcional, con un talento para el combate indiscutible y sobre todo se caracterizó por por ponerle cojones a todo lo que había que hacer. Esto de los cojones es lo que definitivamente quizás no le gustó a mucha gente porque, bueno, cojones para hacer cosas eran los que no tenían algunos de los líderes de la revolución, pero bueno, los que al final sobrevivieron. Luego del triunfo de la revolución, o sea, la huida de Batista el 1 de enero del año 1959 y de llegar a La Habana primero que Fidel y Raúl, bueno, definitivamente Fidel fue una de las personas que inteligentemente utilizó esa profunda popularidad de Camilo Cienfuegos para validar todo lo que tenía que ver con su figura, o sea, el apoyo, la fortaleza de Camilo Cienfuegos. Fidel la supo aprovechar a partir de ese momento de el voy bien Camilo, sí, vas bien Fidel. Esa fue la manera en la que Fidel perpetuó la manera en la que él estaba haciendo las cosas, porque tendría el respaldo moral del hombre más querido de la revolución, porque no es solo un asunto de los Pichiboy. A Fidel no lo soportaba ni su madre. Pero no, amigo mío, no puede ser más popular y tener más carisma que el máximo líder. Por tanto, Fidel tenía que encontrar la manera ideal para deshacerse de Camilo Cienfuegos. Y esto sucedió en el año 1959, a 10 meses, como diría el comandante Huber Matos, del triunfo de la revolución, cuando el citado comandante Matos decide separarse del proceso revolucionario porque ya este no representaba los ideales por los que él se había unido. Todos sabemos entonces lo que nos cuenta la historia. Camilo fue a buscar a Huber, lo apresó, lo metió en un avión, lo mandó para La Habana y luego de par de discursetes, bueno, desapareció inexplicablemente en el mar, en un Cessna que incluso estaba diseñado para flotar en el agua, pero nunca nadie lo encontró. El gobierno hizo todo lo posible por no encontrar los restos de Camilo y quizás ese avión en el que supuestamente se había perdido en el mar nunca despegó de tierra. No obstante, cosas que sucedieron alrededor y que contó Huber Matos luego en esta entrevista en el año 2010 nos ponen mucho a pensar acerca de cuál pudo haber sido el factor determinante para que Camilo
se lo echaran. Una de estas cosas que cuenta Uber sería el suceso de que Ramiro Valdés estaba ahí, precisamente junto con Camilo. Y yo creo que la presencia de Ramiro sería la justificación esencial para si Camilo decidía, o sea, que no iba a arrestar finalmente a Uber Matos. Bueno, ahí mismo él se los cargaba a los dos. Sería como un assurance, una seguridad para Fidel Castro o quizás para alguien más de que Camilo no iba a salir con vida de Camagüey. Decimos que de alguien más porque se comenta, se murmura y se habla de que definitivamente Raúl era el tipo que tenía los problemas más grandes con Camilo Cienfuegos, y problemas empezaron tan rápido como luego del desembarco del yate Granma, donde Camilo, que tenía los cojones que Raúl evidentemente no iba a tener, al parecer le dijo algo en lo que se estaban tirando del yate que a Raúl no le gustó, y sabiendo la manera en la que Raúl opera, muy de guardar rencor y todas esas cosas, bueno, le guardó el rencor durante todas las gestas revolucionarias hasta que llegó el momento que decidió que se lo tenía que cepillar. Esto me imagino que unido a otras circunstancias, como que Camilo, con su inmensa popularidad y rivalidad desde el punto de vista del pueblo que tenía con Fidel Castro, y siendo el jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde y Raúl el ministro de las Fuerzas Armadas, sí, me imagino que Camilo, después de saber que Raúl era un penquito, no se la estaba poniendo fácil, y Fidel, que siempre como toda cabra tiraba para el monte, tal vez empezaba a mosquearse un poco con esta situación. El episodio que definitivamente podría haber sellado el destino de Camilo, ya que no se negó a arrestar a Uber Matos, porque una de las cosas que tenía Camilo Cienfuegos era que era desesperadamente leal a Fidel Castro, es que cuando él llega a arrestar a Uber y Uber le hace ver otro punto de vista de las cosas, explicándole que eso no solo era para deshacerse de Uber Matos, esa conspiración, sino que habían estado sucediendo cosas incluso desde antes, donde se había estado insuflando el ánimo de las tropas en Camagüey por mensajes de radio, predisponiendo a todas las tropas de Uber contra Camilo Cienfuegos. Entonces Uber dice que se da cuenta de que lo que se estaba tratando de hacer era de que nomás llegara Camilo a arrestarle, bueno, las fuerzas, los capitanes leales al comandante Matos, abrieran fuego y desvivieran a Camilo. Es entonces que cuando él le explica esto a Camilo, Camilo como que hace esto de que no lo cree porque su lealtad a Fidel era muy grande. Pero sin embargo, cuando Uber le da todos los detalles, comenta el excomandante rebelde que Camilo se quedó muy desencajado y muy sobrecogido por estos datos, y ahí parece que el hombre de la sonrisa amplia se dio cuenta que definitivamente alguien se la estaba jugando para quitarlo del camino. A partir de aquí es cuando se sella la historia de Camilo Cienfuegos, se sella su destino, las parcas cortan el hilo de su vida, porque cuando Fidel llega y pronuncia ese famoso discurso acusando a Uber Matos de traidor y de todo lo demás, Camilo acto seguido da otro discurso, y donde Fidel pensaba que Camilo, como siempre, le iba a dar la razón e iba a repetir todas las cosas que él había dicho, tú sabes. Muy bien, Camilo, sí, vas bien, Fidel. Camilo definitivamente no acusó a Uber de traidor en el discurso, sino que habló acerca de la importancia de la unidad y de todas las cosas, sin atreverse a mencionar a su amigo, porque sí eran muy amigos, de traidor, ni siquiera hablar de él. Esto debe haber mosqueado extremadamente a Fidel, quien esperaba una tácita aceptación y, tú sabes, la repetición, el carnerismo de Camilo Cienfuegos, que sin embargo no lo traicionó, sino que llamó a la unidad en torno al máximo líder para evitar problemas mayores y una posible guerra civil entre las facciones del ejército rebelde, pero que sin embargo, al no cumplir a rajatabla con lo que Fidel había dicho, Fidel quizás habría temido que Camilo se había dado cuenta o se había dejado persuadir por Uber de cuáles eran las verdaderas intenciones de todo este plot contra Uber Matos, y que esto lo incluía a él también, y
Bueno, definitivamente, una vez que te das cuenta, no vas a estar de acuerdo y con el poder que tienes, tu carisma y sobre todo el respaldo, vas a intentar algo no solo contra mí, sino contra la chinita. Cuenta Uber Matos también que el día 26 de octubre, mientras él estaba detenido en la prisión de La Cabaña, le llega un mensaje donde Camilo le decía que él estaba en una situación muy comprometida, pero que se tenía que escapar porque lo iban a fusilar. Premonición, plan por adelantado. Sabía Camilo Cienfuegos de que también, o sea, se había convencido Camilo Cienfuegos de que también ese iba a ser su destino y estaba preparando las bases para irse junto con su amigo Uber Matos, largarse definitivamente del país, o simplemente estaba tratando de evitar una injusticia, lo que se traduciría luego en la prisión durante 20 años de Uber Matos, y él lo que quería era evitar que lo fusilaran porque era a lo que apuntaba a todas vistas, que se estaba construyendo a su alrededor. Eso al parecer nunca lo sabremos. Uber decidió no fugarse de la prisión de La Cabaña y Camilo no vivió para hacer el cuento. Es entonces que vamos a dar respuesta a las interrogantes que nos planteamos al principio. ¿Habría sobrevivido Camilo al proceso revolucionario? Bueno, probablemente no. La rivalidad que se veía surgir entre Fidel y Camilo Cienfuegos y también la animadversión entre Raúl Castro y su ministro, o sea, su jefe del Estado Mayor del Ejército, no le iba a permitir sobrevivir a Camilo Cienfuegos, un hombre inmensamente popular y querido por todo el pueblo que podía eclipsarlo de cierta forma en el futuro. Y bueno, viendo las cosas de las que es capaz el régimen cubano, que incluso llegó a liquidar a uno de sus generales más condecorados 30 años más tarde, estamos hablando del caso Ochoa, pues bueno, bailarse a Camilo en esos inicios del proceso revolucionario hubiera sido, bueno, fue definitivamente la vía que habían elegido. Tarde o temprano se lo hubieran tratado de sacar del camino. La otra pregunta, ¿realmente Camilo Cienfuegos hubiera representado un peligro para el futuro régimen de Fidel Castro? Probablemente tampoco. Camilo Cienfuegos en todo momento, a pesar de tener una conciencia distinta al fanatismo loco y revolucionario de hombres como el Che Guevara, gente de marxista de línea dura, Camilo Cienfuegos tenía otro problema, otra debilidad, y es que era demasiado leal a Fidel Castro. Con Fidel, contra Fidel, ni en la pelota, había dicho una vez, y siempre había respaldado al máximo líder. Incluso en los momentos que Uber Matos le está tratando de meter en las entendederas a Camilo Cienfuegos, que lo que quieren hacer es bailárselo definitivamente, a Camilo todavía le cuesta creer y se pasa el resto del tiempo muy desencajado. Una de las cosas que siempre se van a repetir es que Camilo, cuando ya detiene a Uber, llama a Fidel y le dice: Fidel, estamos metiendo la pata. Esto hay que manejarlo de otra manera. Pero al máximo líder no se le podía contradecir. Y Uber estaba visto como más o menos el tercer comandante en importancia dentro de la revolución. Una cosa que es muy interesante porque ni siquiera Raúl Castro estaba considerado a verse por encima de Uber Matos dentro de la escala de comandantes de la revolución, de hombres de poder, de hombres que habían dedicado su labor y su sacrificio a esta gesta contra el gobierno del general Batista. Por tanto, aquí viene la otra parte. Eran los celos de Raúl los que definitivamente terminaron liquidando, poniendo fin a la vida de Camilo Cienfuegos y a la trayectoria revolucionaria del desencantado Uber Matos. ¿Fue Raúl el que habrá forzado todo esto? Siempre va a quedar en el misterio, pero todo apunta a que sí, a que era Raúl el que quería liquidar, o sea, matar dos pájaros de un tiro y propiciar la subida, el ascenso de un hombre que se convertiría luego en, junto con el comandante Manuel Piñero Barbarroja, en uno
de los estructuradores, o sea, de la columna vertebral de la seguridad del Estado y de las actividades encubiertas del régimen cubano. Estamos hablando del comandante de la mal llamada revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Es entonces que Camilo Cienfuegos no se hubiera convertido probablemente en el primer ministro de facto de Cuba, ni hubiera desplazado a Fidel Castro, puesto que su lealtad a Fidel era demasiado grande. Pero esto era algo a lo que Fidel, por supuesto, no le importaba, puesto que él veía en Camilo a un rival, y se ha sabido, como siempre, lo que sucede en las personas a las que Fidel Castro ve como rivales. Están destinadas a desaparecer de las maneras más locas, más increíbles, como le pasó precisamente a Camilo Cienfuegos. Y ese fue el video de hoy, un poco como que fuera de programa, porque la figura de Camilo Cienfuegos y todo lo que rodea su misteriosa desaparición siempre va a tener un momento, un lugar en el ideario del cubano, sobre todo los cubanos jóvenes que siempre se preguntan y siempre bromean con qué hubiera pasado si Camilo no hubiera desaparecido, o qué hubiera sido de Cuba si a Camilo no se lo hubieran echado. Si te gustó este video, por favor deja tu like, tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones. Yo como siempre voy a estar al tanto y te voy a estar contestando en los comentarios. Y si tienes alguna idea de algo más que otro tema que se pudiera abordar en este canal, bueno, por supuesto, déjalo por ahí que le metemos caña. Esto fue Tallando con el Gabo. Nos vemos la semana que viene.